¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que es un video de sábado al mediodía. Más que nada para saludarlos, mantener un contacto. Bueno, agradecerles por el apoyo constante al canal, a los amigos de siempre, al amigo Jonathan, al amigo Dalton, al amigo Cronos, Cobursa, Tito, bueno, un montón de amigos que están siempre, como Facundo Faraone, Fernando Asame, montón de amigos, Gastón Montenegro, muchos amigos que están siempre, bueno, y el agradecimiento es sincero a Manuel, Rubén, Ricardo, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Javier, montón de amigos que son gente valiosa, gente importante, gente que tiene grandes conocimientos e incluso tienen la humildad de quedarse a ver qué tiene para contar quien les habla. El agradecimiento a todos, a cada uno de ustedes, al amigo Jorge de Uruguay, Alejandro de España. Espectacular, la verdad, gente espectacular. El saludo al querido amigo Miguel, siempre aportando, siempre comentando. Si esto fuese un estudio de televisión, obviamente estaría a la par mía, compartiendo, debatiendo, hablando, brindando siempre una opinión técnica exacta. Lo mismo que el amigo Gregorio, tendríamos que ver si esto fuese un estudio de televisión, si quisiese formar parte y ser un co-conductor o co-participante de esta aventura que hemos dado en llamar Siciliano en su taller. Bueno, porque el amigo Gregorio también tiene su canal y quizás por ahí el que tendría que ir de panelista sería yo. Pero eso ya sería volando un poco con la imaginación. ¿Por qué no? ¿Por qué no usar la imaginación de vez en cuando? ¿Por qué no soñar con eso? Si hay tipos que alguna vez soñaron con cambiar un tanque y lo cambiaron. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. No se anticipen, no se anticipen. Bueno, hechos los saludos, las formalidades del caso. Más de uno debe estar prendiendo el fueguito para empezar el asado. Otros ya lo deben tener medio ahí contra las cuerdas. Día espectacular para comer algo a la parrilla, tranquilo. Pero bueno, los asados de sábado me ha pasado siempre que tienen eso que yo no le puse nombre todavía, pero es una sensación media parecida al bajón dominguero. Se podría considerar un 10% de bajón en esos asados de sábado que terminan a las 4 o 5 de la tarde y nada. Me da esa sensación que me dan los amigos del canal, ya la conocen. Bueno, entre las 5:30, 6 de la tarde. Hoy en día se hace extensible a las 6 de la tarde porque, bueno, cuando ya desconecto mis funciones de padre y vuelvo a ser el Tano, y nada, me agarra ese bajón dominguero que por ahí esa sensación de desasosiego perdura hasta las 20, 30, 21 horas, acorde también a la ocasión del año, ¿no? Pero son 3 horitas de, llamémosle, una pseudo depresión que me agarra, que ya lo arrastro desde hace mucho. Bueno, me fui por las ramas como suelo hacerlo siempre. Creo que un poco la magia de que miren las charlitas radica en eso, que arranco en una punta y termino en la otra. Si tuviese un ego grande, diría que es como Rayuela, el libro de Cortázar, que cualquiera que escucha a Cortázar asocia a Rayuela, no hay otra manera, que se puede empezar a leer de cualquier lado. Bueno, esto es algo más o menos así. Pero los asados de sábado, cuando solemos hacer acá en el taller, que por ahí cae algún amigo, eso de las 10 de la mañana, y bueno, la compañía es grata y se prolonga esa visita hasta el mediodía y algo tenemos que comer. Bueno, vamos al fondo, al patio. A los fondos del taller, patio, no hay tierra. Y hacemos ahí algo a la parrilla, pero queda esa sensación de desasosiego a las 4:30, 5 de la tarde. Nada.
Hoy era básicamente hablar un poquito acerca de las pinzas Blackjack, dado que se han hecho sentir los comentarios. Para los amigos que siguen las charlitas saben de qué estoy hablando. No he sacado todas las unidades de los blisters, de los packaging, bueno, como le quieran llamar. Así como lo ven y todo, están mejor presentadas que las N. Rucci. Yo sé del efecto retro, vintage y todo eso en cajita, pero aunque sea, envuélvanla en un papelito. Están los fundamentalistas que van a saltar y van a decir: no, pero como es una herramienta que resiste la oxidación, es tan bueno que resiste la oxidación, no te la van a envolver en esos papeles que venían las pizzas, la pizza Hedori amarilla, ¿viste? Eso, bueno, no te lo van a envolver así. Bueno, o eso hablaba con un amigo. Yo soy, tengo la dicha o la desdicha de ser el contrario a todo. Siempre me toca ser el que no le da resultado a las cosas. No estoy hablando de esa pinza. Estoy hablando en líneas generales. Las cartucheras Kit Kat o Cat Curo, como se llamen, ya me voy a memorizar el nombre para citarlas como corresponde. Se me están desintegrando dentro del bolso Watfow. O sea, compré las reforzadas, las de 17 pesos. Y se me están desintegrando dentro del bolso. O sea, el ir y venir, el roce con herramientas, con la misma tela del otro bolso, no sé. Se está lijando, se está agujereando la tela. Sin mencionar que me parecen más chicas que la anterior. Bueno, nada. Me la como doblada porque también saltan los que dicen: eso te pasa por mal agradecido y mala persona. Porque cuando el muchacho del otro canal te regaló, fuiste un ingrato, un desagradecido, se la hiciste pelota. No, yo la usé a extremos. Y bueno, nada, la cartuchera esa, la naranja, si no me hubiese abandonado el cierre, yo la seguiría utilizando. Si lo único que tenía que cuidar era que por ahí no se salga alguna punta de destornillador para afuera, pero producto de que yo la utilicé, como se utiliza algo donde uno lleva herramientas, nada, y se gastó a lo largo de un año de trabajo. Pero estas, sobrecuidadas, o sea, dentro de un bolso, que ni tampoco era la finalidad mía de ponerlas dentro de un bolso, se está gastando la tela de una manera muy prematura. No las tengo en uso ni hace 2 meses. Pero bueno, tenemos ese tema que a mí no me dieron resultado. Y como les dije, me la como redoblada, tranquilo, porque saltan los que dicen: ¿te ibas a comprar la naranja? La naranja es ultra archi super mega reforzada, porque está bien diseñada por el muchacho que la diseñó mejor. Bueno, yo la pagué como reforzada, me la mandaron como reforzada y otra un poco más liviana. Yo quería la reforzada, la posta, y me gustaba gris para salir un poco de lo común, bla bla. Ya lo expliqué 1.000.000 de veces. Bueno, no. Me salieron malas. Perfecto. Las R-Trucci, bueno, ya todos saben, cuando hay 5 tipos diciendo que es lo mejor del mundo, yo digo que no da resultado, que está sobrevaluada, que bla, que bla. A mí me toca hacer siempre el... Tengo que decir la palabra que le dije a este amigo. Yo quedo siempre como el hijo de prostituta, porque siempre estoy diciendo la realidad de las experiencias que uno vive a través de determinados productos que los venden como buenos y bueno, nada, y a veces fallan. Las cartucheras estas, la verdad, a mí no me están dando resultados. Para lo mejor que podrían andar es para llevarlos útiles al colegio. Les dura todo el año a los pibes en la primaria. Para llevar herramientas, muchachos, ustedes hagan lo que quieran, cómprenlas. Es más, les recomiendo que compren la de las herramientas cruzadas. A ver si tengo a mano para mostrar.
Cómprense en la que trae este logo. Cómprense en la que trae este logo, que les va a dar más resultado. Aparentemente esas están hechas con otro tipo de tela, no sé, de la NASA, tratada con anabólicos y resisten. Yo a esas particularmente tuve accidentes con la moto. En una se me desató, yo la tenía atada de una soguita porque me fui apurado, dije la voy a atar porque esto la arrastré como media cuadra. La cartuchera un caño, pero bueno, nada. A mí me toca hacer siempre el negativo. Pero bueno, volviendo al eje del video. Muchos amigos, o varios, un par de amigos, han hablado, han comentado sobre las pinzas Black Jack. Bueno, ya los que siguen las charlitas las conocen. Voy a terminar de sacarlas a todas del blister. No las quería sacar hasta que no empiece la toma de contacto en enero, porque tengo unidades probando, pero bueno. Entre paréntesis, el que se compró este alicate Watford, no sé, ese sí no se va a arrepentir y no va a decir Tano tiré la plata, porque verdaderamente es una herramienta de presencia y de prestación por 7 pesos. Una cosa increíble. Bueno, muchos amigos, varios amigos, un par de amigos, no sé, como ustedes quieran, pero se han hecho sentir los comentarios sobre estos pinchitos que traía los antiguos grip de las líneas Blackjack. Bajaría del tablero mi primera pinza Blackjack. Lo que pasa es que tengo que bajar varias unidades, porque les cuento, esta yo sé a quién le gusta. Esta también yo sé a quién le gusta. Bueno, esperen que bajo. Tengo ordenado el tablero con clavos largos y voy poniendo cómo fue la cronología. O sea, están ordenadas cronológicamente por marca, modelo. Ya no es funcional el tablero, lo he dicho muchas veces, porque cada vez que quiero sacar una, tengo que sacar todas o se me viene abajo 4 llaves. Esta es la primer pinza de puntas de la marca Blackjack que yo compré allá por el año, no les quiero mentir, 2004. 2004. La compré junto a un alicate que lo tengo también y tengo la francesa de 10 pulgadas cromada de 10 pulgadas, 250 milímetros, que se las ha bancado todas, me ha acompañado a todos los viajes que he hecho en moto, y miren que en esa época andaba, me iba el viernes, volví el lunes. Bueno, desde esa época ya vienen con este tipo de grip, este tipo de pinchitos, que muchos preguntan, ¿para qué? Yo creo, sostengo y soy un convencido que lo que quisieron es darle una seguridad al momento de empuñar. Cuando uno empuñaba este tipo de mangos, claro, al tener este tipo de trabitas, pinches chiquitos, que a muchos les ha resultado incómodos al momento de hacer fuerza, o sea, no va a ser el caso de tipos que tengan estas manos. Pero bueno, yo la verdad no lo siento. Pero a varios, cuando eran nuevas, que estaban un poquito más filosas, se sentía que pinchaba cuando uno apretaba. No lo voy a negar. Pero claro, ¿qué querían lograr? Que sea prácticamente antideslizante. O sea, al trabarse en tantos sectores de la palma de la mano, era imposible de que zafe. Pero habían cometido un error. La idea era buena. Eran buenas ideas, pero mal aplicadas, como ha pasado en otras áreas en las cuales el canal no se mete.
si bien se iba a quedar trabado en la mano y uno iba a tener la posibilidad de hacer la fuerza necesaria en una pinza de punta, quizás no sea tanto, pero por ahí en una pinza universal o un alicate universal para electricistas sea necesario a veces tirar. Pero ¿qué pasaba? Se salía directamente el mango de la pinza. O sea, la palma quedaba bien sujeta, pero se salían de la pinza. O sea, se despegaban los grip. Todos lo solucionamos de la misma manera. Si bien a mí en esta unidad, en esta primera camada de unidades, la voy a colgar de nuevo porque si no se hace un desbarajuste de herramientas. Se hace un desbarajuste de herramientas que quedan después, bueno, las ponemos de vuelta en el tablero como corresponde y seguimos conversando. Si bien a mí en esa primera camada de pinzas y qué sé yo, no se me ha salido y me han dado muy buen resultado, ¿qué pasa? Uno, en un momento, con siempre el vicio de las herramientas, dice, bueno, voy por este camino, me vuelvo a comprar otro juego. Bueno, en el segundo juego sí, ya se me salieron los mangos. ¿Cómo lo resolví? Como todos. Cemento de contacto, lo dejábamos secar 24, 48 horas. Si teníamos la posibilidad de no tener que usar las herramientas. Si teníamos que usar las herramientas, bueno, íbamos a tener que esperar que sea un fin de semana. ¿Qué va a ser? Pero tenían que ser 24 horas de secado y después no la sacás más. Ya está, quedó. Pero considero que es la respuesta para los que dicen, ¿cómo puede ser que se le ocurra hacer algo tan incómodo? Eso, la verdad que está muy mal. Es algo muy incómodo. Es algo verdaderamente incómodo a la mano. No es anatómico, no es ergonómico. Sí, pero bueno. Son buenas ideas mal aplicadas. Como dije, son antideslizantes. Pero bueno, tenían la falencia que en la segunda camada que yo tuve, las tuve que pegar porque no se me salían de la palma, pero se salían de la pinza. Estas unidades, bueno, ya saben, me las proporcionó el distribuidor, las compré a los precios que dejé en la comunidad. Para los que preguntan cómo se puede localizar el proveedor, bla, 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 no lo van a localizar de mi mano. O sea, no es un canal que promocione ni herramientas, ni marcas, ni gente que venda. O sea, no se gasten pidiéndome el número del muchacho, porque es un proveedor que viene al taller desde el año, no sé, 3, 4 y hasta 5 años antes de la pandemia. La otra vez tomábamos un café en mi casa y hablábamos y empezábamos a recordar las fechas y las cosas que él proveía en esos momentos. Él arrancó siendo un distribuidor de herramientas genéricas, al cual compré un montón, con muy buenos resultados, muy buenos resultados. Entre ellos, martillos con un mango de PVC, o bueno, no era fibra, pero era plástico, con bicomponente, PVC, goma, de 1 kilo, que arranqué comprando uno, no confiando en el acero. Después compré otro, uno lo tengo, el otro lo había llevado sin usar al taller que era de Antonio, devenido en taller de Jorgito, bueno. Ese es otro tema que tengo que ver porque esas herramientas son mías y las tengo que recuperar, o sea, me las tiene que pasar mi amigo. Si bien al momento de la mudanza yo no estaba presente, pero yo sé lo que me corresponde y lo que no. Estoy hablando de un amigo de siempre, no hay problema, pero qué sé yo, me hubiese gustado encontrar el lugar con las unidades dentro. Yo hubiese procedido así. Pero nada, nada. Es que acá me siento como, bueno, en mi taller, hablándolo con mis amigos. Pero bueno, pasó el tiempo.
Y ya que estábamos hablando de la pinza de puntas, bueno, esa la vamos a dejar ahí, pero vamos a mostrarles otra situación. Recuerdo que estuve trabajando hace ya unos 4 años en la zona de se me fue ahora el nombre, pero bueno, cuando pasan Lomas del Mirador, cuando pasan Ramos, le iba a decir, hacia el costado, Lomas del Mirador. Había dado con una ferretería que había buena onda con el pibe y tenía en exhibición arriba no menos de 100 pinzas de estas. O sea, 100 pinzas de estas. Verdaderamente no sabía el precio, no tenía idea de nada, pero como era un pibe bastante accesible y macanudo, bueno, decidí que le ponga un precio, yo esperaba otra cosa, y me dijo, plata de hoy, 2 pesos con 50. 2 pesos con 50, dame 2. Dale, listo, me compré 2 pinzas, bueno, me compré 2 pinzas por 5 pesos, la verdad que no existía. Muchas de estas están sin usar. Al otro día, obviamente seguía trabajando, volví a ir a comprar, no sé si tenía que comprar mucho o poco, pero la excusa era ir a ver si podía comprar 2 más, me las vendió sin ningún problema, y bueno, tercer y último día de trabajo, digo, voy a ver si compro 2 más. Compré 2 más. Logré comprar 6. ¿Para qué querés 6? Qué sé yo. En cada caja hay una. Me han salido buenas, o sea, no se despegan. Los mangos, los gripes, está todo como corresponde. Me han salido buenas. Logré comprar 6 y me dijo, no, ya está, no te vendo más. Te vendo estas últimas 2 y listo. No, así que bueno, ahí se ve que... Pero las pagué un precio irrisorio. Está bien, el tipo ahí, ¿para qué quiere 100 pinzas que no iba a vender y ni siquiera sabía el precio? Pero bueno, una de estas incluso me quedó en la caja de Ecoagua, que entre paréntesis tenemos sentencia en febrero 2025. Así que los voy a tener al tanto de eso. Pero ¿qué quería mostrarles con esto? La anatomía de que traía en aquel momento, que era como más o menos todos conocimos la pinza de punta, ¿no? Con una garganta de expulsión de corte, con su segmento de corte a modo complemento y después básicamente un área de apriete dentado en su parte más fina de la media caña y después ya liso. O sea, cortaba, son herramientas que cortan. Son herramientas que tengo acá el cortalámpara que había armado para... Bueno, son herramientas que cortan, tienen el segmento de corte a modo, digamos, apoyo, como hablamos siempre. No es una herramienta que sea orientada netamente al corte. El segmento de corte en una pinza de punta es un complemento. Pero bueno, nada, quería contarles que venían con esta anatomía, ergonomía que todos conocemos como pinza de punta, y después ya mutó a esta nueva que en lo personal y en lo particular no hace demasiados años que adquiero unidades de distintas marcas con esta ergonomía y quizás hayan llegado obviamente algunos años antes en algunas marcas, pero bueno, acá en el canal las empecé a comprar. La primera que compré con esa anatomía distinta fue la Robust y tendría que pensar en qué año, no me acuerdo muy bien en qué año, pero empezó a venir la primera línea nueva después de lo estándar,
después de este modelo, y ahora me voy a parar y voy a sacar todas las pinzas de vuelta. El modelo de Robust que vino con esa anatomía fue el que vino inmediatamente después de este. Disculpen el estado de la unidad, es una herramienta que trabajó mucho y sigue trabajando en el taller. Ahora ya no, porque sacarla de donde la tengo implica sacar 7 unidades por cómo decidí ordenar el tablero. Pero bueno, están las bateas de trabajo, están las cajas de herramientas, están ustedes saben, los listones, que son herramientas completamente funcional. Un amigo me decía, a ese tablero tenés que meterle 2 mallas, un candado y no tocarlo más, dejarlo así. Lo estoy estudiando. Pero bueno, de estas debe haber 6, más la primaria, la primera que me compré, 7 unidades, algunas sin usar, son las de 7 pulgadas, la que mostré primero era la de 6, y se da el factor curioso, porque después ya en unidades nuevas, unidades de modelo posterior, comenzaron a venir con este grip, ya sin los pinchitos. No les estoy diciendo nada que quizás no haya dicho en la charlita, pero vieron que en las charlitas no se aborda un tema puntual, vamos, venimos, y creo que ahora estoy haciendo lo mismo. Pero bueno, ya le han sacado ese grip pinchudo y lo han hecho más ayornado a los de esta época. Hay un montón de ejemplos para mencionar con esta anatomía, con esta ergonomía de mangos, sacando la Santísima Trinidad, sacando Wadford, sacando Jadever, o sea, no. Estamos hablando más de Pretul. Lo voy a citar porque va a saltar Patricio Garay y va a decir, el Patricio Garay va a decir, a ver, y si tanto, ¿por qué no decís alguno, aunque sea, para ver si es verdad que esa anatomía corresponde a otra marca también que venga? Bueno, hay herramientas marca Pretul con esta configuración, ya sea de colores, ya sea de componentes. Está la Crossmaster, e incluso se parece más a la Crossman, mi querido Patricio. Espero que sepas diferenciar una Crossmaster de una Crossman. Pero bueno, básicamente yo estoy contento, más allá de las limitaciones de la herramienta y qué sé yo, no probé el cortarlo, lo saqué del blister delante de ustedes. Bueno, el filo no es el mejor, al menos hasta que se asientan, ¿no? El filo no es bueno, no es bueno. La línea Blackjack en esta camada no es buena, no, pero los chiquitos lo corta bien, ¿eh? Si bien no tiene un buen filo, pero estoy contento de ver. Me retracto a lo que dije, que el filo no es bueno. Porque quedó ahí. Bueno, ya cuando hagamos la toma de contacto. Por eso les digo que el pelando cables no sirve. ¿Vas a seguir así mucho tiempo, Tano? Y hasta que se convenzan que estaba diciendo la verdad. Había quedado un pedacito de vieron que a veces traen estas herramientas que no son de renombre, excesos de la forja, del armado, quizás con alguna falta de rectificación en algunos detalles o de ajuste. Y había quedado ahí una pequeña, llamémosle, escoria, que no permitía que cierre del todo. Pero la herramienta corta bien. Si bien no son un filo excelente, corta.
Pero bueno, como les estaba diciendo, muy contento de haber logrado, conseguir esta línea, quizás económica o antigua de Blackjack. La verdad, son unidades que por ahí alguna de ellas me faltaba conseguir. Hoy ya tengo el elenco completo. Con las de esta nueva generación. Así que nada, es más de lo mismo. Ya. Escuchen cómo suena, a ustedes que les gusta esto. Siempre lo mismo. Cortar, pelar, siempre lo mismo. Son funcionales, son útiles. Y el otro tema que quería abordar con ustedes, se ha visto, he subido, mejor dicho, no se ha visto, un shorts de un tipo cambiando un tanque. Quiero que sepan que no es... ¿Cómo no era que vos no podías ver el canal de Tipejo? ¿Es mentiroso, falso? No, no. Estaba viendo con una persona videos de contenido técnico y apareció un canal llamado Megamac o algo así. Tendría que citarlo como corresponde, lo que pasa que me olvidé. Megamac, y había videos de todos. No sé si el tipo tiene 2 canales, si le pidieron autorización para subir ese video o si se lo chorearon. Puede ser. Yo si me hubiese choreado algún video de un tipo cambiando un tanque, hubiese elegido otro. Capaz que buscando la repercusión o la... Me estoy metiendo en un terreno que no tengo ni idea. Capaz que es el canal secundario de él. Capaz que son amigos. Le dijo subilo. Pero yo, si hubiese choreado un video, me hubiese choreado uno del Angelito. Que por lo menos sabe un montón. Es una enciclopedia el tipo. Pero bueno, muchos yo lo he subido porque como plomero, con 30 años de oficio, 30 años de trabajo, demostrables, comprobados y demás, uno se siente como un poco zarpado, ¿no? Pero no por el tipo desarrollando una tarea en forma mal, porque está mal desarrollado por donde lo miren y desmiéntanme, sino por la soberbia y pedantería que ese sujeto, sacando que es un payaso, ustedes lo vieron con lingas de seguridad, con máscaras protectoras en la cara, envuelto en un buzo por el asbesto y el amianto que podían despedir los restos del tanque. Eso lo deduzco, la verdad no presté atención, pero intuyo que el tipo pensó que por ahí podía respirar algo que le haga mal. Bueno, en estos 30 años de trabajo, quiero que sepan que he cambiado muchísimos tanques de esos, muchísimos. Bueno, la manera es romperlo, pesa mucho. En una sola ocasión me ha pasado de que 2 viejitos, un matrimonio muy mayor, italiano, lo querían conservar sano para llevarlo al fondo y utilizarlo para regar la quinta. Bueno, me dijeron, quédate tranquilo, en aquel tiempo me tuteaban porque era un pibe, quédate tranquilo que van a venir mis nietos y te van a dar una mano porque eso pesa. Bueno, los nietos eran nada, un estilo panchejo, sin fuerza, así como se lo ve. Nada, lo logramos llevar 40 metros al fondo, forma sana, pero fue la única vez que en los 30 años de trabajo logré o tuve o me vi en la obligación de bajar uno sano. Después, siempre mazazos, amoladora y listo. Muchos me preguntaron, ¿qué ves mal de lo que está haciendo el tipo? Porque no entiendo. Y mal está todo. Mal está todo. Partamos de la base que está alimentando una bajada
está alimentando 3 bajadas de 3 cuartos con un caño de 32. Quiero creer que era de 32. La verdad no miré, no presté atención al detalle porque me sorprendió tanto lo que estaba viendo. Cuando tendría que haber dejado hacer todo en 38, ya sea enroscado o como en algún material, pero sin albuja de reducción. Fíjense a la altura que puso la llave de paso general. Fíjense dónde la puso la llave de paso general. No tiene cara de ponerla mucho. Pero bueno, al margen. Fíjense cómo desarrolló el ruptor de vacío. ¿Dónde está puesto el ruptor de vacío? ¿Es lo mismo que está dentro del tanque? Bueno, es exactamente lo mismo. Me gustaría que muestre si alguna vez funcionó el ruptor de vacío. En una instancia posterior se lo ve, calculo que queriendo desarrollar una descarga del tanque, o sea, en caso de tener que vaciarlo, abrir una llave y que vacíe en una rejilla. Bueno, no es muy difícil razonar. Tienen que ver el video, pero el tipo hizo esa bajada con una llave de paso directamente a una rejilla pluvial, puso una T y alimentó una canilla. Explíquenme si no sería lo mismo, usando la cabeza, con oficio, esa canilla, ponerla donde está el desagüe pluvial y que cumpla las dos funciones. Porque vos abrís esa canilla, la dejás abierta, cerrás la carga y se te vacía el tanque. Y te va el agua como corresponde por un desagüe. El tipo retiró la canilla 50 centímetros posterior a lo que es la boca de desagüe y puso un caño directo para vaciar el tanque a la bajada. O sea que prefiere que cuando haya que vaciar el tanque se vaya todo el agua como corresponde, pero que la canilla vuelque permanentemente el agua fuera de lo que sería una rejilla de desagote. Hay un montón de cosas para objetar, para decir, está mal instalado, está mal puesto. ¿Que funciona? Debe estar funcionando todavía, obviamente. Pero eso no indica que esté bien hecho. Hay diámetro insuficiente, hay exceso de codos, hay exceso de acoples. O sea, yo uso los acoples y los defiendo. Los defiendo los acoples. Soy el primero en defender los acoples. Pero siempre fui fiel a mis ideas. Los defendí siempre. Ahí el tipo está utilizando un montón de materiales que siempre criticó, que siempre, o en una instancia criticó, ya más acá en el tiempo. Bueno, a mí me gustaría que me expliquen, que no me lo pudo explicar nadie, no me lo pudo explicar nadie, porque está muy dividido, o dividido en 3/3, llamémosle, para no entrar en porcentajes, pero son 3/3 que lo aman, que lo ven como un payaso o entretenido, y otros dicen, no, tenés razón vos. Pero ninguno me supo explicar cómo un tipo que no sabe cambiar un cuerito, que instala un tanque en la condición que lo vieron, o que lo pueden ver, hoy es prácticamente profesor de plomería. Explíquenme en qué momento pasó de ser un vago, inoperante, inútil, que se puede lastimar con una llave 142, a un inútil, vago, inoperante, que se puede lastimar con una llave 142, a experto en plomería. Explíquenmelo porque la verdad no sé cómo se aprende tan rápido. O sea, le falta mucho, le falta mucho. Es el día de hoy que voy a seguir diciendo y voy a seguir yendo contra tipos que trabajan de esa manera, que se creen que saben. Fíjense cómo utilizó las llaves al revés, o sea, llaves de ajuste, que los plomeros las tenemos incorporadas a la mano y no hay manera, o sea, si la usamos al revés porque queremos. Y ahí no es que quería usarla al revés, no sabe usarla. O sea, la tenemos incorporada a la mano y ya sabemos para qué lado aprieta, para qué lado afloja. Eso lo digo
cualquiera lo sabe, cualquiera sabe usar una llave, cualquiera interpreta para qué lado trabaja una herramienta, pero los plomeros la agarramos y ya está, es inconsciente el uso de las herramientas. Se lo ve rompiendo, como se me ha visto a mí rompiendo un tanque, que dice, vos criticás, pero también rompiste un tanque. Sí, pero hay todos, los que siguieron la cronología de ese trabajo, el pibe, el muchacho que me encomendó la tarea de cambiar ese tanque, es medio fóbico y paranoico. Excelente persona, pero medio fóbico y paranoico. Y si yo les muestro, bueno, ahora ya no puedo, pero si yo les hubiese podido mostrar, o lo hice y no me acuerdo, a la altura que estaba, en el ángulo donde estaba colocado el tanque, que si caía una piedra le rompía literalmente un techo de policarbonato que había o que hay en el lavadero. Si caía un pedazo para el otro lado, le pegaba a una familia que había nenes en el parque jugando y estaba tan mal puesto que perjudicaba a 3 viviendas que yo haga que caiga una piedra para determinado lado que no sea dentro del tanque o la terraza. Después el tipo pega 2, 3 mazazos, ya le falta el aire. Pedía por favor que al que lo está filmando, que es el que más o menos hizo el trabajo, pedía que por favor corte, pues ya no le daba el cuerpo para seguir maneando la masita de 1 kilo. Y le mete 2 o 3 mazazos al flotante, como diciendo de que se rompa algo. O sea, es impresentable técnicamente. O sea, no. Vean, porque también estoy medio indignado con ese tema. Saltan los que dicen, y bueno, instálalo vos. Hay videos sobrados, podemos debatir, podemos cuestionar, hablar, aceptar opiniones de determinadas personas, pero está dentro de la norma, está dentro, y norma le llamamos a los parámetros de lo que funciona y está reglamentado que se debe hacer. Eso que hizo el tipo, que no sabemos quién es, era un encapuchado de una organización piquetera, es simplemente poner un tanque, bajar un caño y alimentar 3 bajadas con un ruptor de vacío que prácticamente parece estar dentro del tanque. Usen la lógica, razónenlo y piensen. Eso debería estar abajo del nivel de tanque. No me dejen mentir, porque por más que me odien o no les caiga simpático, acepten cuando tengo razón. Después, bueno, ya lo dije, hay 1.000.000 de cosas que están mal. ¿Que debe estar funcionando hoy en día? Por supuesto que debe estar funcionando hoy en día. ¿Cuál es la indignación mía? Que un tipo que las cosas le funcionan de casualidad, da cátedra. Y tiene 200 o 300 salames que dicen, sos un maestro, ídolo, la verdad que me recibió lo que vos hacés, sos un capo. Pero no por celo, no por envidia, no por nada, no por nada. Porque cuando lo quieras hacer en tu casa, muy probablemente no te funcione. Porque ahí no estás trabajando para un cliente. Yo no es que armo como armó él, la alimentación, la entrada de agua, la conecto en el flotante, me voy. A la semana se me ocurrió que le tenía que haber puesto una unión doble para que lo puedan desacoplar. Voy, le toco el timbre, le digo, hola, ¿te acordás de mí? Yo te coloqué el tanque. ¿Me permitís que te ponga una unión doble? Porque me olvidé o se me ocurrió que te... Bueno, nada. Simplemente la indignación, el repudio a gente que tiene soberbia y nada. Siempre cito el mismo ejemplo, pero bueno, nada, me parece válido, como debe haber tantos otros, pero es el primero que se me viene a la cabeza y que muchos de ustedes deben saber, recordar, conocer. Oreste Berta, cuando estaba probando los Torino, 2 de ellos salieron perfectos. Hicieron una tirada en ruta y van perfecto. Bajan el tercero, falla. Falla, dicho por Oreste Berta. Estuvieron 2, 3 horas largas cambiando platino, bobina,
bujías, fallaba. Viene un linchera, lo mira, le dice, ¿qué pasa? Falla. Oreste Berta se tomó la deferencia, la humildad, tuvo la humildad de escuchar a un linchera, obedecer lo que el linchera le decía, contado por él. Sacale las trompetas. Tenés un centrador al revés. Bueno, muchos no van a saber lo que es un centrador, después les muestro en un carburador. Entra en dos posiciones, que eso después ya lo modificaron. Ahora entra en una sola posición. Ahora, años posteriores, entró en una sola posición y ya no pasa. Pero en una época se podía poner de cualquiera de las dos formas, nada más que en una comunicaba, digamos, el pillador o el difusor, para hablar técnicamente, o el piquito dentro del carburador, y en la otra quedaba como anulado, porque era ciego. Bueno, Oreste Berta sacó las trompetas curvas, le dijo, ahí tenés un centrador al revés. Si Oreste Berta tuvo la humildad de escuchar a un linchera que le dé una solución sobre un carburador, como un payaso de estos que no sabe cambiar un cuerito, bloquea, elimina y nada, contesta mal, en el mejor de los casos, a tipos que saben mucho. Estoy hablando del caso de mi amigo Miguel. Bueno, gente, nada, había que hacer el video, había que hacer el contenido. Quizás me explayé mucho en el tema Blackjack, era más sencillo, pero vieron que es lindo hablar y qué sé yo. Ustedes se entretienen, a mí me gusta hacerlo. Cierro el taller, me pego un bañito, me cambio y me voy a buscar a mis hijas. Comienza mi tarea como padre. Les dejo un saludo y nos vemos a la noche. Seguro sale una charlita.